Então, boa noite. Meu nome é Ana Borges, sou coordenadora do Laboratório de Bioquímica e Biotecnologia, Departamento de Botânica da Unirio. Estou vindo aqui apresentar uma das lives de uma série de 10 lives, essa é a 9ª live, de um projeto de extensão que está sob a minha coordenação, a APTSE e o TLC, e que elas têm sempre uma relação, né, com a pandemia atual de Covid. Então, hoje, o LBB apresenta Cuidados com os Alimentos durante a Pandemia, cujo palestrante eu tenho o prazer, né, de anunciar que é Celso Sousa Merria, da Synergy Biotech. E temos também um moderador aqui, também tenho um prazer enorme de anunciar, Edwin Gonçalo Acero, também da Unirio, como eu, e eu também vou participar como moderadora, né? E falando um pouquinho das pessoas que estão presentes nessa live, Celso é uma pessoa que eu tenho enorme carinho, que eu conheci na Holanda, na época que nós dois estávamos fazendo pós-doutorado lá, e lá eu já me inteirei que era uma pessoa muito competente e que tinha muito, muito conhecimento nessa área de segurança e microbiologia de alimentos. Edwin é uma pessoa muito querida também, que trabalha comigo na Unirio, que eu tive o prazer de conhecer mais recentemente. E vamos iniciar essa live tão interessante, né, passando a palavra para o nosso palestrante, Celso Sousa Merria. Então, Celso, vou passar a palavra para ti. Abre um pouco para a gente sobre sua formação acadêmica y su actividad actual. Ok, gracias Ana por la invitación y a Edwin por la moderación. Me da mucho gusto estar con ustedes. Cuando nos conocimos en el 2007 en Holanda, al igual que tú, ya estaba realizando mi postdoctorado, pero en microbiología de alimentos. Antes de ahí había estado en Inglaterra. Hice mi doctorado en la Universidad de Huddersfield, una maestría en la Universidad de Salford, un posgrado en la Universidad de Lincoln y soy ingeniero industrial y de sistemas del ITESM Campus Santa Fe, aquí en México. ¿Y cuáles son sus actividades na Synergy Biotech? Mira, Synergy Biotech es un laboratorio de análisis de alimentos acreditado con la norma ISO 17025-2017 y tenemos 3 actividades principales. La primera es el análisis microbiológico y físico-químico de los alimentos y las bebidas. También determinamos la vida de anaquel de los alimentos y damos capacitaciones en áreas técnicas de inocuidad y calidad de los alimentos. Muito interessante. E o que significa segurança alimentar? Para a gente começar e as pessoas terem uma noção do que você faz. O que significa, né, segurança alimentar? Claro, la inocuidad de alimentos es garantizar que los alimentos no causen daño de acuerdo al uso específico que tienen estos alimentos. Edwin? Buenas tardes a todos. Es un enorme placer tenerte aquí, Celso, para poder compartir un poco de tu conocimiento y que todos podamos aprovechar mucho de lo que tienes para pasarnos. Gracias. Ahora voy a comenzar a hablar en portugués para nuestro público, que es la mayoría son brasileños. ¿Está bien? Muy bien, então me diz, Celso, qual a diferença entre perigo y un riesgo? Claro, el peligro puede ser un agente biológico, químico o físico que puede estar presente en los alimentos. El riesgo se refiere más hacia la probabilidad a que nosotros podamos contraer ese peligro, o sea, ese agente, al momento de consumirlo y que puede estar presente en los alimentos. ¿Y el coronavirus es un perigo o un riesgo? El coronavirus es un peligro. El coronavirus en estos momentos se puede encontrar en cualquier lugar. Sin embargo, entre más nosotros nos expongamos a una persona que esté infectada, el riesgo es mayor, debido a que la probabilidad aumenta que nosotros también nos contagiemos. E que tipo de micro-organismo é o coronavírus?
e como ele difere do que conhecemos como salmonela, listeria, etc. El coronavirus SARS-CoV-2 o COVID-19, como su nombre lo dice, es un virus, no es una bacteria como la salmonela, listeria o estafilococcus, entre otros, lo que significa que su manera de contagio es diferente, no es por medio de los alimentos, no es una enfermedad transmitida por los alimentos. Então, nós podemos ou não podemos pegar coronavírus através de alimentos? Ok, a la fecha, al 13 de agosto del 2020, realmente no hay evidencia científica de que nos podamos contagiar de coronavirus por los alimentos, debido a que esta es una enfermedad respiratoria y no es una enfermedad gastrointestinal. Mas então, se uma pessoa infectada com coronavírus espirrar em uma maçã e eu comer a maçã sem lavar, posso pegá-la? Sí hay evidencia de que el coronavirus puede permanecer latente, o no podría decir vivo porque realmente no es un organismo vivo, vamos a llamarlo latente. Puede permanecer latente en superficies hasta por 72 horas. Entonces, si alguien tose o estornuda sobre una manzana y esta manzana la tocamos y las manos, nos tocamos después la cara, los ojos, la nariz o la boca, nos podemos contagiar. De igual manera, si la manzana no la lavamos bien con agua y jabón y no la comemos con el estornudo encima, sí hay una probabilidad de que nos podamos contagiar con coronavirus al comer esta manzana. Sim. E se um alimento estiver contaminado com coronavírus, porque alguém contaminado tocou ou tossiu, espirrou, e esse alimento foi congelado, e o vírus, né, pode sobreviver, pode continuar ativo ao congelamento, após o congelamento? Sí, de hecho, los viruses pueden sobrevivir, los virus en general pueden sobrevivir durante mucho tiempo en alimentos congelados. Y el coronavirus, debido a que también es un virus, hay la posibilidad de que pueda permanecer latente mucho tiempo en las superficies o en los alimentos. Então, alimentos industrializados podem conter coronavírus? Sí, en teoría. Como ya les habíamos platicado, pueden permanecer ya sea en las superficies de los empaques o incluso en los alimentos durante 72 horas. Sin embargo, afortunadamente en la industria alimenticia ya hay sistemas de gestión de inocuidad como HACCP, FCC 22000, SQF, BRC, entre otros. Estos sistemas lo que hacen es que ya hay un equipo de trabajo en la misma compañía que se dedica a identificar específicamente en dónde hay riesgos de contaminación y controlarlos para que no pueda haber riesgo de contaminación durante el proceso de los alimentos. Mas e a carne? Uma carne que eu comprei e não cozinhei bem, ficou mal passada, ela pode conter coronavírus? Sí, bueno, si la persona que preparó y cortó la carne está infectada de coronavirus, ya sea con síntomas o asintomática, hay la probabilidad de que pueda haber contaminado esta carne. Y esta carne, como otra superficie, puede mantener el coronavirus hasta que llegue a tu cocina o a la casa de la persona que lo compró. Uma coisa que está muito de moda hoje em dia são o sistema de entrega, de delivery, né? Esses alimentos delivery podem conter coronavírus? Sí, al igual que en las otras respuestas, depende mucho de quién preparó los alimentos. En este caso, si la persona que preparó y empacó el alimento tiene la infección del coronavirus, ya sea sintomática o asintomática, sí está la probabilidad de que el alimento, el empaque, pueda tener coronavirus y nosotros nos podamos contagiar con eso si no tomamos las precauciones adecuadas al momento de recibir el delivery, como son
el limpiar con un trapo de agua con un poco de cloro o detergente. Sim, está bem. E as pessoas estão muito assim, coronavírus, mas há outros patógenos que alimentos podem ter, sim? Sí. Existem outros patógenos que os alimentos podem ter? Sí, desafortunadamente sí hay muchos otros patógenos de los cuales probablemente nos deberíamos preocupar un poco más de su existencia que el coronavirus en los alimentos. En este caso, los más comunes son de la familia de Enterobacteriaceae, como por ejemplo Escherichia coli y Salmonella, que son muy comunes en las carnes. También puede estar Listeria monocytogenes. Listeria es muy común, es una bacteria ambiental, la cual significa que la podemos encontrar también en superficies, en el aire, en frutas, verduras, en leche bronca y en quesos frescos de leche que no haya sido pasteurizada. Esta bacteria en particular es de alto riesgo, particularmente para las señoras embarazadas, debido a que produce abortos. Otro patógeno que también es importante es Staphylococcus aureus, el cual lo podemos encontrar en nuestra piel y al momento de que contamina los alimentos. Si estos alimentos se encuentran dentro de la zona de peligro, que es entre 5 y 60 grados centígrados, se pueden reproducir. Al momento de reproducirse, emiten lo que es una toxina. Entonces, esta toxina es muy agresiva para nosotros. Nos puede causar una enfermedad en muy pocas horas y la reacción es algo violenta. Y finalmente también, bueno, no finalmente, hay muchos más, pero otra bacteria muy común y que casi no se habla es Bacillus cereus. Bacillus es muy interesante porque le gusta estar en lugares con mucho almidón, como lo son las pastas, el arroz. Entonces, de ahí la conversación que tuvimos hace algunos años de la preparación del arroz. Lo que sucede es que aquí Bacillus cereus produce una toxina también. Entonces, puedes preparar tu arroz en un día, en un lunes, y conforme va pasando el tiempo, aunque lo pongas en el refrigerador, va a seguir creciendo y va a producir esa toxina. Y es lo que nos puede producir una enfermedad. Me recuerdo bem disso, em Holanda. Tem muita coisa que tem que ser levada em consideração mesmo, né? E os alimentos, os diferentes tipos de alimentos que temos, né? Então, como desinfetar os alimentos para eliminar os micro-organismos, inclusive o coronavírus? Sí, mira, aquí hay diferentes tipos de alimentos. Probablemente los que más riesgo tienen son los que consumimos frescos, como las frutas o verduras. Entonces, aquí se recomienda sumergirlos en agua con un porcentaje de cloro. En este caso, ya hay soluciones comerciales las cuales te recomiendan poner en 1 litro 5 gotitas de cierta cantidad. Pero en caso de que tú no quieras usar esas y decidas utilizar el cloro que tienes en tu casa, tienes que revisar en el empaque. Si dice que tiene 3% de cloro, entonces agregar 6 cucharadas de esa sustancia de cloro al 3% en 1 litro de agua. Si en el empaque dice que es de 5% de cloro, entonces poner solamente 4 cucharadas a 1 litro de agua. Revolver bien y ya con eso pueden enjuagar las frutas y las verduras. También es conveniente dejar reposar unos 2 minutos para que la solución tenga efecto. Algo importante que hay que saber es que al momento de enjuagarlos, esa solución de agua con cloro hay que desecharla, no hay que reutilizarla de nueva cuenta. Isso é importante. Muita gente utiliza. E cucharada é colheres, né? Então, 6 ou 4 colheres, dependendo da concentração da água, do cloro que você tem em casa. Me preocupa muito esse uso de cloro assim, de uma forma desordenada. Devemos realmente desinfetar vegetais com desinfetantes à base de cloro? Não tem risco nisso? Posso usar detergente ao invés disso, detergente da pia? Sí, mira, aquí y Edwin
me puede corregir si lo considera adecuado. Al momento de utilizar químicos en los alimentos, depende mucho del nivel de químico que se esté utilizando. Entonces, tanto el detergente como el cloro es posible utilizarlos para desinfectar los alimentos, siempre y cuando no pasemos del nivel permitido que nos dice el proveedor o que esté en literatura científica. Sim, soluções diluídas de hipoclorito de sódio são recomendadas para isso, perfeitamente. Eliminam esses micro-organismos, né? São muito utilizados exatamente para isso, né? Voltando para aquela parte da entrega por delivery, seus. Para determinado tipo de alimentos, né? A panela de pressão resolveria o problema? Bueno, el cocinar a una temperatura superior a 70 grados centígrados por más de 2 minutos puede disminuir considerablemente la carga bacteriana, incluso también los virus que puedan estar presentes. El problema puede venir de la recontaminación. Entonces, también si se utilizaron productos que ya habían estado cocinados anteriormente, lo recomendable es que sea 70 grados centígrados durante 5 minutos o más, si es posible. Pero con las toxinas, si es que llegase a haber toxinas, no es suficiente. Aquí se requiere un mínimo de 80 grados centígrados por lo menos 5 minutos o más, lo cual significa que habría una gran deterioración de la calidad del producto. Entonces, lo recomendable es preparar los alimentos, asegurarse de que cumplan con el tiempo y la temperatura, servirlos y desecharlos, pero no recalentarlos. Esto en el caso del delivery. Uma dúvida, né? Que como é que a gente vai saber que um alimento que está vindo da rua, ele tem toxina ou não, né? Então, temperaturas abaixo não destroem as toxinas, temperaturas acima de 80 destroem, não é isso? Então, na dúvida, vamos utilizar temperaturas acima de 80 graus. Isso seria o teu conselho? Ideal. Sim. É que, Salim, acho que assim, esse é o seu conselho. Ele fez um resumo do que você falou. Vamos lá. Você pode falar, então, melhor sobre o preparo dos alimentos, né, por pessoas infectadas? Porque também me recordo do caso da Maria Tifoide, né? E eu vou só falar em português um pouquinho quem é a Maria Tifoide. É uma cozinheira que contaminou e chegou a ter casos fatais por conta da comida que ela fazia, porque na época ela estava contaminada, mas era assintomática, como muitos casos hoje a gente tem de Covid, né? De pessoas assintomáticas. Então, fala um pouco mais sobre esse caso da Maria Tifoide e sobre uma pessoa que está contaminada, né, que está infectada com algum patógeno, fazer alimento para outras se alimentarem. Sí, este caso de María Mayón o María Tifoidea se dio a principios de 1900, lo cual estamos hablando ya casi más de un siglo. Esta señora era una cocinera. Ella nació en Irlanda, se mudó a Estados Unidos y empezó a trabajar como cocinera en para diferentes familias y para diferentes hospitales. Ella era una persona que estaba infectada, pero asintomática, de Salmonella typhi. Esto significa que ella realmente nunca se sintió mal. Sin embargo, era portadora de ese patógeno y al momento de preparar los alimentos los contaminaba. Entonces, como trabajó como cocinera en muchas familias y en hospitales, lo que sucedió es que muchas personas se enfermaron y se dice que llegaron a morir hasta 50 personas debido a esta cocinera. Entonces, la lección que tenemos que tomar de eso es de que en estos tiempos, si hay una persona tal vez asintomática de coronavirus o cualquier otro patógeno, incluyendo Salmonella typhi, tenemos que identificarla. Y la mejor manera de hacerlo
es, si se trabaja en una cocina industrial o en un restaurante, hacer análisis clínicos cada 6 meses para identificar personas que puedan tener, bueno, que puedan ser asintomáticas, pero que clínicamente se vea que son positivas. Sim. E também, por febre, né, por temperatura, perceber que naquele momento vai para casa, não? Sí, correcto. Edwin? Interessante. Zeus, em que temperaturas e por quanto tempo devemos cozinhar os alimentos para que sejam relativamente seguros? Ok, eso depende del tipo de alimento. Por ejemplo, los alimentos que son cárnicos, carne molida o preparaciones de huevo, se recomienda que tengan una temperatura de 69 grados centígrados en el centro del alimento y conservar esta temperatura durante mínimo 15 segundos. También, si son cocción de aves o carnes rellenas, como por ejemplo el pavo de Navidad, se recomienda que adentro, en el centro del pavo de Navidad, llegue a una temperatura de 74 grados centígrados y se conserve esa temperatura durante 15 segundos mínimo. Así también, la temperatura interna de cocción para otros alimentos se debe de ser mínimo 63 grados centígrados por 15 segundos. Esto estamos hablando de temperaturas mínimas recomendadas. El recalentamiento, en caso de que alguien prepare algo el lunes y lo quiera consumir el martes o el miércoles, se recomienda que sea a 74 grados centígrados durante 15 segundos mínimo. Los alimentos preparados que no se van a servir de inmediato deben someterse a un proceso de enfriamiento rápido para evitar cruzar la zona de temperatura de peligro, que son de 6 a 60 grados centígrados. Entendo. É complicado isso, porque não temos esse termômetro em casa, né? Tá bom. E como deve ser a limpeza adequada das pias, mesas, esponjas, geladeira, utensílios de cozinha? Porque eu já escutei que são piores do que em muitos lugares. Há uma concentração muito grande de micro-organismos, né? Claro. Primero hay que hacer la distinción entre lo que es limpieza y lo que es desinfección. Limpieza únicamente es limpiar la suciedad superficial que pueda tener la mesa o los utensilios. Desinfección ya es utilizar un agente químico para bajar el nivel bacteriano lo más posible y que ese utensilio o superficie ya pueda ser utilizado para consumo. E como deve ser o correto preparo dos alimentos na hora do cozimento? Porque considerando las temperaturas descritas anteriormente, también hay que asegurarnos de evitar la contaminación cruzada. Un caso común es en la Navidad. ¿Por qué? Porque nosotros compramos el pavo, lo ponemos en la tarja, lo ponemos a que se descongele varias horas y después de descongelarlo, lo enjuagamos. ¿Y qué sucede? Al momento de enjuagarlo, salpica alrededor de la tarja. Aquí lo que pasa en muchas ocasiones es que alrededor de la tarja se están preparando otros alimentos, como ensaladas, gravies, arroz, etc. Entonces, este salpicón es lo que contamina a estos productos. Hay que recordar que los pavos y las aves en general crudas pueden contener Campylobacter. Y es muy común que en épocas decembrinas las personas se enfermen de campylobacteriosis debido a contaminación cruzada, de que el pavo a lo mejor se cocinó bien, pero al momento de estarlo enjuagando contaminó otras comidas y es lo que nos ocasionó la enfermedad. Isso é um problema, contaminação. E também as colheres, outros utensílios próximos, né? Correto. Aí vem uma pergunta que me entristece muito, porque eu adoro mistura. Ovo cru e alimentos com farinha de trigo são perigosos? Ou seja, vou fazer um bolo e gosto de comer aquela sobra, não posso? É perigoso? Ok.
Mira, sí hay un riesgo que un alimento con huevo crudo puede estar contaminado con salmonela. Esto debido a que la manera natural de que sale un huevo de la gallina se puede contaminar de heces de la gallina e incluso hasta de sangre. Entonces, como habíamos platicado anteriormente, el huevo y las heces de la gallina, como viene de los intestinos de la gallina, puede tener bacterias de la familia Enterobacteria, que en este caso puede ser salmonela. Entonces, el huevo, la superficie del huevo, la porosidad es muy grande. Incluso la porosidad que tiene la cáscara del huevo puede permitir que entre una bacteria y es como se puede contaminar, ¿sí? Sin embargo, aquí el cómo conservar los huevos, sí es posible conservarlos en refrigeración y sin refrigeración. Si se conservan en refrigeración, pueden durar hasta 4 o 5 semanas. Si se conservan a temperatura ambiente, pueden durar entre 1 o 2 semanas. Ahora, si se conservan en refrigeración, se recomienda que no se pongan en la puerta del refrigerador, debido a que este es el lugar en donde hay cambios de temperatura y eso es lo que puede afectar al huevo. Entonces, por otro lado, la harina de trigo, hay personas que son hipersensibles a ciertas proteínas del trigo. Puede ser a un conjunto de proteínas de todo el trigo o puede ser a una en particular, que es el gluten. Entonces, realmente el trigo sí puede ser peligroso, pero particularmente para los que tienen alergia a estas proteínas en particular. Então, agora me tira uma dúvida séria. Os ovos devem ser lavados antes de ser colocados no refrigerador? Ok. Aquí no se recomienda lavarlos, o sea, cuando compran los huevos, no se recomienda lavarlos y ponerlos en el refrigerador, debido a que al momento de lavarlos, la capa, o sea, aparte del cascarón, tiene una pequeña plasma que los protege. Al momento de lavarlos, les estamos quitando esa pequeña plasma y debido a la porosidad que tiene la cáscara del huevo, al momento de ponerla en el refrigerador, va a absorber los olores que hay en el refrigerador y aparte la clara va a empezar a evaporarse. Entonces va a tener menos cantidad. Sin embargo, al momento de utilizarlos, sí es recomendable tanto primero lavarse las manos, lavar el huevo, utilizarlo y luego volverse a lavar las manos. Tá bem. Então, outra coisa importante. Algumas receitas utilizam sol para desidratar, carne de sol, por exemplo, secar a carne ao sol. Sal, né, bacalhau, coloca quantidades grandes de sal. Açúcar em quantidade, frutas cristalizadas. Vinagre, azeite para conservas de alguns alimentos. O próprio limão para conservas de alguns alimentos, como o ceviche, por exemplo, até para cozinhar o ceviche. Esses alimentos realmente, né, tratados desta forma, a gente consegue diminuir a contaminação desses alimentos? Sí, la mayoría de los microorganismos les gusta estar donde haya agua y haya un pH entre 5 y 6 y una baja cantidad de sal o azúcar. Sin embargo, o sea, y aquí los alimentos deshidratados, como no tienen ni mucha agua y tienen mucho azúcar o en algunos casos sal, como es el caso del bacalao, las bacterias no pueden reproducirse. Sin embargo, sí pueden estar latentes durante un periodo de tiempo. Muy bien, bueno. Falando de alguns alimentos, por exemplo, como alimentos defumados, assados, fritos a alta temperatura em óleo, reutilizados ou em azeite de oliva, são perigosos? Por que seriam perigosos? Si son perigosos. Sí. Bueno, aquí el aceite de oliva, el aceite en general y el aceite de oliva es un alimento que se puede considerar vivo. ¿Por qué vivo? Porque al momento de calentarlo cambia sus propiedades químicas. Entonces, y
puede tener, al momento de estarlo recocinando, puede generar químicos que son nocivos a la salud. En este caso, pueden producir acrilamidas, sobre todo si estamos friendo alimentos ricos en azúcares y pobres en materia proteica, o radicales libres al momento de nosotros freír, cambian las propiedades y ya estamos denaturando la estructura de algunas moléculas, y eso es lo que genera los radicales libres. Los radicales libres han estado asociados con cáncer y otros males. Entonces, es por eso que no es recomendable utilizar, más bien reutilizar aceite o aceite de oliva. Aqui, alguns pratos são preparados por dias. Isso também é uma preocupação que eu acho que a gente tem. Esses pratos que levam dias preparando, 3 dias para fazer um tempero, para que o tempero tome, né, ganhe força ali, né, para que ele realmente dê sabor ao alimento. Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Como como vocês veem a segurança de um alimento que é preparado por dias? Ok, aquí depende mucho del alimento y de cómo es la preparación. Vamos a dar el ejemplo con el ceviche. Por ejemplo, es pescado crudo al cual se le añade limón y se deja en el refrigerador durante 2 o 3 días hasta que se cocina. Entonces, debido a que se conserva en el refrigerador, no hay problema, porque no hay mucha reproducción de microorganismos. Aquí el problema es cuando se deja fuera del refrigerador. Ahí es cuando sí pueden los microorganismos que estaban en el pescado desarrollarse y contaminar al pescado. Em relação ao tempo de cozimento, isso pode afetar ou alterar o valor nutricional? Sí, aquí hay que hacer primero la distinción entre lo que es la calidad de los alimentos y la inocuidad de los alimentos. La calidad de los alimentos se refiere a las cualidades sensoriales del alimento, el sabor, la textura, el color y todo el contenido nutrimental. La inocuidad de los alimentos se refiere a que no nos hagan daño. Entonces, la cocción sí puede decrementar el nivel nutricional del alimento que se esté preparado. Particularmente, lo primero que se degrada en un alimento son las vitaminas. Por ejemplo, al momento de partir una naranja, incluso al momento de partirla y exponerla al aire, ya está perdiendo vitaminas. Ahora, si a esa naranja la exprimimos y la pasteurizamos, pues va a perder muchas más propiedades, muchas más vitaminas C. Así, algunos alimentos también se degradan. Digamos que las proteínas y las grasas algunas otras propiedades de los alimentos no se degradan tan fácilmente como lo que son las vitaminas. Sin embargo, sí es posible que al momento de procesar un alimento pierda gran parte de sus propiedades nutrimentales. Entendo. Outra coisa importante também é a temperatura do refrigerador. Não basta ter uma geladeira, a gente tem que ter a geladeira trabalhando na temperatura correta. Algumas pessoas falam de 4 a 10 graus, é isso? Sí, no, hay que recordar la zona de peligro. Entonces, la zona de peligro está desde los entre 5 y 6 grados centígrados a los 60. Entonces, aquí lo que nosotros buscamos es que el refrigerador esté en 4 más menos 1 grado centígrado. O sea, que tenga entre 3 y 5 grados centígrados es lo adecuado para un refrigerador. Más ya no es recomendable porque los microorganismos que estén en los alimentos van a empezar a crecer. Entendo. E ainda falando sobre valores nutricionais, e o congelamento diminui o valor nutricional dos alimentos? Sí, aquí la congelación, si es hecha rápidamente, entonces ayuda a preservar el contenido nutrimental del alimento. Por ejemplo, tomando el mismo ejemplo de la naranja,
Si nosotros exprimimos la naranja y hacemos el jugo de la naranja y lo congelamos rápidamente, va a preservar la mayor parte de las vitaminas como tenía ese jugo de naranja. En el transcurso del tiempo de la congelación sí se van a ir degradando. Sin embargo, es un proceso que si está bien hecho, puede conservar gran parte de las cualidades nutrimentales del producto. El problema viene si hay abuso de temperatura. Eso es lo que realmente puede hacer que se degrade el producto congelado. Entendo. E tu hablaste de laranja, né? Você falou de laranja, falou... qualquer alimento a gente pode congelar? Por ejemplo, sí, podemos congelar, realmente podemos congelar cualquier tipo de alimento. Sin embargo, hay que ver cuál va a ser la calidad de ese alimento después al momento de descongelarlo. Otro ejemplo, el plátano. Si congelamos un plátano, pues se va a mantener bien. Al momento de sacarlo y descongelarlo, las propiedades organolépticas no van a ser tan apetecibles. Entonces, probablemente tenga las mismas propiedades nutrimentales, pero organolépticamente tal vez ya no nos guste. Entendo. Então, além do congelamento, que outras dicas você poderia nos dar para manter o valor nutricional e também não afetar a saúde? Aquí el mejor consejo es tratar de comer alimentos lo más frescos posible. Lo mejor es tener tu propia huerta o hortaliza en tu casa, crecer tus tomates, tus verduras, sacarlas, limpiarlas con agua y cloro, una solución de cloro, y comerlas. Esa es de la manera en que vas a tener un producto con un alto contenido nutricional. E que outras sugestões você pode nos dar também para manter os alimentos mais seguros? Não só com valores nutricionais, mas mais seguros também. Mi recomendación es no descuidar las bases, que son lavarse las manos con agua y jabón al empezar a cocinar y también después de estar partiendo o manejando carnes crudas. También fijarse que no haya contaminación cruzada, tener espacios de cocina para cortado uno de las verduras y en un espacio diferente de carnes crudas. En el refrigerador, poner en la parte de abajo todos los productos crudos, carnes crudas, vegetales, y en la parte de arriba todos los productos cocidos. También procurar cocinar y llegar a temperatura de 70 grados centígrados por alrededor de 2 minutos si es posible. Yo sé que dije otras temperaturas menores anteriormente durante menor tiempo, pero la realidad es que, como dices, Ana, es difícil el saber si llegó a esa temperatura. La realidad es que cocinamos con temperaturas entre 90 y 110 grados centígrados. Entonces, llegar a los 70 grados no es difícil. Lo difícil es que todo el alimento llegue a esos 70 grados centígrados. Y sobre todo, en algunas ocasiones, los alimentos con mucha grasa pueden proteger a ciertas bacterias, como la salmonela. Entonces, es por eso que 2 minutos a 70 grados centígrados pues, es posible y es recomendable. Y una vez más, después del preparado de los alimentos, conservarlos en refrigeración y consumirlos dentro de un periodo de 2 o 3 días máximo, no más. Entendo. Bom, fizemos perguntas muito interessantes. Eu vou ver se tem mais algumas perguntas aqui para a gente falar um pouquinho mais. E agradeço até então, acho que foi bastante, não tenho certeza, bastante informativo. Eu imagino que algumas pessoas que possam estar questionando, não estou entendendo porque está em espanhol. Eu aproveito aqui a oportunidade pode fazer a pergunta, ele vai responder em espanhol e a gente vai reeditar e vai colocar as respostas em espanhol. Vamos fazer tudo que ele está falando, de certa forma, vai ter um resumozinho em português, uma legenda na nossa edição, tá?
E, então, podem fazer perguntas e... deixa eu dar uma olhada aqui se já tem alguma. Tem algumas perguntas aqui, não exatamente direto do chat, são pessoas que não conseguiram entrar porque têm dificuldade de entrar pela internet, mas me passaram algumas perguntas aqui. Vou falar em português, vamos combinar assim, para que as pessoas entendam, e eu vou contar com o Edwin para falar para você em espanhol. O ovo ponché e a gemada é um risco, então, não podemos consumir? Ou tem alguma maneira que eu possa fazer para consumi-la? Aí eu estou modificando um pouquinho a pergunta. Edwin? ¿Entendiste lo que te No. Ana, me diz que é ovo poché. Ovo ponché é um ovo mal cozido. Você cozinha ele até um certo nível em que a gema ainda está muito mole. Entonces, dice los huevos que son mal cocidos todavía, si tienen el riesgo todavía. E a gemada é açúcar com a gema do ovo, crua, completamente crua. ¿Que sería el huevo con la yema completamente cruda? Sí, eso. Sí, con mucho azúcar gemada, de que hacemos. Okay. Sí, desafortunadamente, si el huevo, tanto la clara como la yema, están crudas, significa que no llegaron a los 60 grados centígrados durante 30 segundos. Por lo tanto, sí hay la posibilidad de que todavía pueda tener salmonela ese huevo. E eu vou continuar essa pergunta, modificando ela um pouco. Existe a possibilidade de ter ovos que são pasteurizados. Já entendi que vai perder o valor nutricional, mas eu tenho como fazer esse ovo, é caro, eu tenho como fazer esse ovo pasteurizado em casa, para que eu possa ter o prazer de comer o ovo com a gema mole, né, com a gema mal cozida, que muita gente gosta. Ok, es sobre el huevo pasteurizado, ¿verdad, Edwin? Sí, es sobre huevo pasteurizado y dice si podría hacer en casa un huevo que todavía esté con la yema blanda. Ok, mira, les voy a platicar una historia que nosotros vivimos aquí en el laboratorio con huevo pasteurizado. Uno de nuestros clientes era una señora que tenía una fábrica de pasteles. Entonces nos llamó debido a que quería evaluar los pasteles que ella producía, pero específicamente quería saber si tenían salmonela o no. Nosotros les hicimos los análisis, pero realmente no creíamos que era posible que tuviera salmonela, porque el pastel, al momento de meterlo al horno, permanece arriba de 68 grados centígrados por 30 a 40 minutos. O sea, realmente la cocción es mucha. Sin embargo, al momento de obtener el resultado, resulta que sí tenía salmonela. Le dijimos y le propusimos hacer una nueva prueba porque tal vez nosotros nos equivocamos. Entonces, tomamos otra muestra, otro pastel, le hicimos la prueba con el mayor cuidado posible y volvió a salir positivo. Entonces le preguntamos por qué pensaba ella que tenía salmonela. Lo que sucede es de que ella compraba huevo pasteurizado en un frasco a su proveedor. Y en un principio, este frasco lo traía en refrigeración. Llegaba y estaba alrededor de 4 y 5 grados. Sin embargo, en verano, y para ahorrarse dinero, el proveedor decidió apagar la refrigeración del vehículo para gastar menos diésel. Entonces, estuvo durante toda la Ciudad de México, que es muy grande, repartiendo huevo pasteurizado, pero con la temperatura ambiente y sobre todo en el calor del verano, pues llegaba fácil a los 30 a 35 grados. Entonces, cuando le llegó a ella su bote de huevo pasteurizado,
estaba caliente y lo notó y se le hizo curioso. Es por eso que decidió hacer las pruebas. Entonces, aquí hay que hacer una gran diferencia entre lo que es el huevo pasteurizado y el huevo esterilizado. Aquí lo que sucede es que el huevo pasteurizado sí tiene una cantidad menor de bacterias, pero no es estéril. Y tal vez con una bacteria de salmonela que haya sobrevivido, se puede empezar a reproducir más ahí, sobre todo en la temperatura de riesgo, que fue lo que sucedió. Le dieron este huevo a temperatura ambiente, probablemente con una cantidad muy alta de salmonela, que ni siquiera al momento de hornear el pastel podía disminuir la cantidad bacteriana de salmonela. Es por eso que constantemente tuvimos positivos en ese pastel. Entonces, también hay que tener mucho cuidado con el huevo pasteurizado y siempre mantenerlo a temperatura menor de 5 grados centígrados. Entendi, obrigada. O que seria melhor fazer? Congelar uma carne crua ou uma carne cozida por muito tempo? Porque muita gente pega a carne e congela, porque compra a quantidade e congela. O que seria o melhor caminho? Cozinhar e congelar ou congelar crua? Esa es una muy buena pregunta. Aquí, si es para uso en la cocina de nosotros, en la casa, lo mejor es guardar crudo para después cocinarlo. Eso es lo mejor. Es diferente cuando se trata de restaurantes y comedores industriales. Ahí es mejor cocinarlo, congelarlo, pero por no más de 2 semanas. Entonces, aquí lo que tienen que hacer es cocinarlo, congelarlo y ponerle una etiqueta diciendo cuándo se cocinó, cuándo se congeló y la fecha en que se tiene que ya sea utilizar o desechar. Pero en la casa es mejor comprar el producto, si está crudo, ponerlo en el congelador, no más de 3 semanas y ahora sí lo podemos utilizar. Entendo. Edwin, tem alguma pergunta? Deixa eu ver. Tem. Faça. Seus, e os alimentos que vão no micro-ondas, conseguem eliminar vírus, bactérias, patógenos e outras coisas? Outros micro-organismos, coisas foi feio, outros micro-organismos. Sí, esa también es una muy buena pregunta. De hecho, cuando nos conocimos, Ana y yo, en Holanda, el proyecto que hice fue para asegurar la inocuidad de productos que se cocinaban en microondas. Entonces, aquí la clave es saber cuál es la contaminación inicial que tiene el producto, porque nosotros artificialmente inoculábamos con patógenos los alimentos y luego los poníamos en el microondas para ver qué tanto podía bajar, se podían inactivar esos microorganismos. Entonces, como ustedes saben, los microondas, la cocción no es pareja, sino que va en microondas y se queda en ciertos lugares del alimento, produce mucho calor y ese calor se expande. Pero ¿qué pasa si ese calor que se expande no llega a los 63 o 65, 69 grados centígrados que tiene que llegar justo en el lugar donde está un patógeno? Ese patógeno va a sobrevivir. Entonces, aquí, para ese tipo de comidas, la recomendación está en los proveedores. Controlar el nivel máximo que puede tener de contaminación para que al momento que nosotros lo pongamos en el microondas, sea seguro de comer. Si tiene una contaminación alta, desafortunadamente no es seguro porque el proceso de calentamiento no es homogéneo. Ese es el peligro del microondas. Isso é importante, interessante. Tem outra, Edwin? Vou buscar mais aqui. Não, por enquanto não. Eu fiz uma, vou voltar aqui, colocar alimentos em água dentro da geladeira. Eu falei você falou mandioca, né? E aí você chama de
Ai, como é que se chama? Esqueci. Cenoura Yuca. e mandioca. A Pode gente ser costuma yuca. colocar na água na geladeira. ¿Me podrías apoyar, Edwin? Sí, Ele chama mandioca de outro nome, agora eu esqueci o nome. Nosotros en Bolivia le decimos yuca al... Yuca, sí, Yuca. ya. Ok, ¿Cómo le dicen allá? también, yuca. Yuca. Bueno, yuca. Es como la papa, pero blanca, ¿no? Sí, sí. Sim, Ok, y la pregunta es, a conservação desses alimentos em água é melhor com ou sem casca, né, em água, ou seca na geladeira? Na geladeira com ou sem água? Porque algumas pessoas tiram a cobertura, a casca, e colocam na geladeira. ok, ¿cómo se conserva mejor la yuca? En el refrigerador, ¿verdad? Sí, ella dice sí podría, porque hay personas que le sacan la cáscara, la pelan, lo ponen en agua y lo conservan en el congelador. O es mejor sacarle la cáscara y dejarla en el congelador seca. Lo mejor realmente es dejarla con la cáscara envuelta para que no haya contaminación cruzada en el congelador. Eso en teoría es lo mejor. Sin embargo, en práctica, al momento de que sacas la yuca y tratas de pelarla, va a ser muy difícil. Al momento de pelarla, como explicaba anteriormente, ya va a perder ciertas propiedades nutrimentales, sobre todo de la parte externa de la yuca. Pero al momento de que se pone envuelta en el congelador, va a durar casi igual, que va a durar un poquito más con cáscara que sin cáscara. Sin embargo, al momento de procesarla, va a ser más fácil el poder manejarla. Tem uma pergunta aqui sobre congelamento de folhas, né, de verduras. Verduras. Perde Okay. muito valor nutricional ou só perde a consistência mesmo? Ou seja, ficar... Sí, aquí la congelación de verduras es buena, siempre y cuando se haga muy rápido y se mantenga la cadena de frío. El problema es cuando no se respeta la cadena de frío y hay variación de temperatura, sobre todo abuso de temperatura. Las verduras congeladas tienen que estar alrededor de 18 a 19 grados centígrados. Entonces, si sube la temperatura en el transporte o al momento de que se ponen en exhibición en los supermercados, ahí es cuando pierden mucho de sus propiedades nutrimentales y la calidad también se ve afectada, porque se vuelve como más, como puré, es diferente que si se conservara siempre a la misma temperatura. Que bueno. Aqui está falando também de... Como é que é? Não, essa não é boa, não. Peraí. Edwin, tem alguma? Não, eu vou pensar. Peraí. Tem mais aí? Tem muito. Não, temos pouquinho de tempo ainda, todavía podemos hacer. Estou falando espanhol. Então, vamos... Congelamento. Aqui estão falando dos plásticos, das embalagens para congelamento. Você poderia falar alguma coisa disso? A pessoa está perguntando se é realmente perigoso. Ok, que si es peligroso el empaque del alimento. Utilizar plástico, sí. Utilizar plástico. Hay un plástico que se llama de grado alimentario, ¿sí? Entonces, este plástico es fabricado especialmente para cubrir a los alimentos, porque tiene un nivel muy bajo de cadmio, plomo y hierro. Entonces, como si tú produces alimentos, tienes que comprar el embalaje o la cobertura que sea grado alimentario. Y si eres cliente, tienes que pedir que tus alimentos
te los den con un empaque de grado alimentario. Eso puede ser también para los cartones, ya que los cartones también pueden tener ciertas contaminación que se puede transferir a los alimentos. Entonces, en pocas palabras, el plástico, si es de grado alimentario, es seguro para los alimentos. Si no, no, porque puede transmitir metales pesados. Que bom. Aqui tem uma pergunta boa. Cadê? Aqui. Todos os alimentos... realmente todos os alimentos devem ser mantidos na geladeira? Aí deu o exemplo assim, cebolas, batatas, ou seja, se todos os alimentos são melhores quando você compra, guardar na geladeira, todos. Ou alguns são melhor fora da geladeira. É isso, entendeu? Sí, aquí depende de cuándo pienses utilizarlos. Si, por ejemplo, volvemos al ejemplo que habíamos platicado anteriormente del huevo. Por ejemplo, el huevo se puede conservar en refrigeración o sin refrigerar. Si sabes que ese huevo lo vas a utilizar dentro de las siguientes 2 semanas, puedes guardarlo fuera de refrigeración, no sé, en un cupboard o en la cocina, a temperatura ambiente. Si no lo utilizas muy seguido, o sabes que no lo vas a utilizar dentro de las siguientes 2 semanas, es mejor guardarlo en el refrigerador, porque así te va a durar 5 semanas. Ahora, si lo guardas en el refrigerador, el huevo, al momento de prepararlo, depende de cómo lo utilices, puede perder propiedades. Por ejemplo, si haces un soufflé, es mejor utilizar un huevo que no haya sido refrigerado, porque el soufflé te va a ser mucho más condensado y grande si es de un huevo no refrigerado. Así, al momento también de preparar pasteles o masa para pastel, el huevo es recomendable que no haya sido refrigerado, porque la calidad de la masa va a ser mejor. Entonces, si las cebollas, verduras, sabes que las vas a consumir próximamente en los siguientes días, no hay necesidad de guardarlas en el refrigerador. Pero si sabes que o no sabes cuándo las vas a consumir, mejor guárdalas en el refrigerador para que te duren más tiempo. Muito obrigada, mas muito obrigada mesmo. A gente, infelizmente, chegou nas 6 horas, né? Até tem mais perguntas aqui. Deixa eu fazer uma última perguntinha. Deixa, claro. Você faz tudo, Eder. Por favor. Em relação aos recipientes utilizados para cozinhar. Tudo bem que o plástico, grau alimentício, é bom, tá? Mas e os outros recipientes? Por exemplo, um recipiente de alumínio. Alumínio é perigoso para ser utilizado para cozinhar, para cocção? Sí, aquí efectivamente el aluminio no es recomendable para preservar los alimentos durante mucho tiempo. Antes, en los 80s y parte de los 90s, se utilizaba mucho el cocinar y envolverlos en aluminio y ponerlos en el refrigerador. Sin embargo, debido a pruebas en laboratorios, se dan cuenta de que ese aluminio es absorbido por los alimentos y al final de cuentas nosotros nos comemos ese aluminio y podemos tener niveles que pueden ser peligrosos para la salud. Es por eso que ahora ya casi nadie utiliza aluminio para poner los alimentos y guardarlos en el refrigerador. Ya utilizan Tupperware de grado alimentario. Es lo que más se utiliza en estos momentos. Lo mismo vale para las ollas de aluminio. Sí, bueno, aquí depende si la olla de aluminio puede tener aluminio en la parte de fuera, pero si adentro hay un recubrimiento como teflón o algún otro, eso va a proteger el alimento del aluminio. Entonces, siempre y cuando haya alguna protección al alimento, se puede utilizar una olla de aluminio, si hay protección entre el aluminio y el alimento. Perfeito. Então,
Eu já ia fazer outra pergunta, mas depois eu faço, não dá mais para fazer, porque é relacionada com essa, tá uma delícia. Eu tenho que agradecer muito ao Edwin por ter aceitado ser moderador também, e você por ter aceitado vir aqui e passar grande parte, né, dos seus conhecimentos para a população, para que a população possa, né, pelo menos receber e escolher se vai ou não vai aderir a alguns conselhos aqui que foram colocados. Eu aviso para todos que as perguntas que vierem no chat, tem pessoas que assistem depois, esse horário aqui é o horário que algumas pessoas estão trabalhando, então muitas pessoas assistem depois, podem fazer perguntas que a gente vai responder. E vou ter que terminar com muito dó, com muita pena de terminar, mas agradeço muito, muito, muito a sua presença, a dedicação do seu tempo para passar esses conhecimentos aqui, tá? Muito obrigada mesmo, Celso. Tá? Muchas gracias, Ana. Quer falar alguma coisa? Pode falar, pode falar. Muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias, Edwin, y espero que les haya gustado y servido, y ojalá podamos trabajar después en otro momento. Sí, sí, sí. Edwin, ¿quiere hablar? Claro que sim, eu queria agradecer muito a oportunidade de poder participar da minha primeira live e ter tido a oportunidade, o prazer de ter tido o Zeus como conferencista, como orador, né, como palestrante. Muito obrigado mesmo. As tuas informações são super valiosas e certamente vão esclarecer muita gente leiga e muita gente que não entende nem conhece do assunto, como eu, muitas coisas assim que eu também não sabia. Então, te agradeço muito, Zeus, é um enorme prazer, ha sido um gustazo enorme poder haber estado contigo um pouco. Bueno, muchas gracias. Y gracias para todos e vamos nos despedir. Bye. Bye. Tchau, tchau.